Conectivismo, una teoría de aprendizaje para la era digital. El conectivismo es una teoría del aprendizaje que surgió a mediados de la década de 2000, propuesta por George Siemens y Stephen Downes. Se considera una teoría del aprendizaje para la era digital, ya que enfatiza el papel de las redes sociales y tecnológicas en el proceso de aprendizaje. Principios clave del conectivismo. El conectivismo se basa en varios principios clave que lo diferencian de otras teorías del aprendizaje. El conocimiento reside en las redes. El conocimiento no se limita al individuo, sino que se distribuye a través de las redes de conexiones, incluyendo bases de datos, sitios web y plataformas de redes sociales. Diversidad de opiniones. El aprendizaje se enriquece con múltiples perspectivas, lo que ayuda al alumno a discernir información relevante de diversas fuentes. Actualización constante. En la era digital, el conocimiento evoluciona rápidamente. El conectivismo destaca la importancia de mantenerse actualizado, con procesos de aprendizaje diseñados para ayudar a las personas a mantenerse al día con los cambios continuos. Importancia de las conexiones. Las conexiones y las conectividades dentro de las redes son fundamentales para el aprendizaje en nuestra sociedad digital. Aprendizaje como proceso de reconocimiento de patrones. El conectivismo ve el aprendizaje como un proceso de reconocimiento de patrones dentro de las redes de conocimiento. Comparación con otras teorías. El conectivismo se diferencia del construccionismo en su adaptabilidad a cambios rápidos y su enfoque en la conectividad digital. También presenta similitudes con la zona de desarrollo próximo de Vygotsky y la teoría de la actividad de Engström 1.5. Implicaciones para la educación. El conectivismo tiene importantes implicaciones para la educación, especialmente en la era digital. Aprendizaje personalizado. Los entornos de aprendizaje deben ser flexibles y adaptables para permitir que los estudiantes exploren sus propios intereses y necesidades. Desarrollo de habilidades digitales. Los estudiantes necesitan desarrollar habilidades digitales como la búsqueda de información, la evaluación de fuentes y la comunicación en línea. Colaboración y participación. El aprendizaje se fomenta a través de la colaboración, la participación en comunidades online y la interacción con expertos. Evaluación continua. La evaluación debe ser continua y flexible, reflejando la naturaleza evolutiva del conocimiento. Críticas al conectivismo. A pesar de su relevancia en la era digital, el conectivismo también ha sido objeto de críticas. Falta de base empírica. Algunos argumentan que el conectivismo carece de una base empírica sólida y que sus principios no han sido suficientemente probados. Exceso de énfasis en la tecnología. Se critica que el conectivismo pone demasiado énfasis en la tecnología y que ignora otros aspectos importantes del aprendizaje, como la reflexión y la interacción humana. Dificultades para definir el aprendizaje. Algunos consideran que el conectivismo no define claramente qué es el aprendizaje y cómo se produce. Conclusiones. El conectivismo es una teoría del aprendizaje que ofrece un marco útil para comprender el aprendizaje en la era digital. Su énfasis en las redes, la diversidad de opiniones y la centralidad de la tecnología lo hacen particularmente adecuado para entornos de aprendizaje electrónico. Sin embargo, es importante tener en cuenta las críticas que se le hacen y considerar que el aprendizaje es un proceso complejo que involucra múltiples factores. ¿Cuáles son los principales críticos del conectivismo? El conectivismo, a pesar de su relevancia en la era digital, ha sido objeto de críticas por parte de diversos autores y académicos. Algunos de los principales críticos y sus argumentos son: Bill Kerr. Kerr argumenta que la tecnología, aunque influye en los entornos de aprendizaje, no implica la necesidad de una nueva teoría del aprendizaje. Considera que las teorías existentes, como el constructivismo y el socioconstructivismo, son suficientes para explicar el aprendizaje en la era digital. Kopp y Gell. Estos autores, al analizar el conectivismo, concluyen que no se trata de una teoría del aprendizaje separada, sino más bien de una visión pedagógica. Señalan que el conectivismo sigue jugando un papel importante en el desarrollo de nuevas pedagogías, donde el control se desplaza del tutor al estudiante. Alley, aunque reconoce que el mundo se ha vuelto más conectado, Alley argumenta que no se necesita una nueva teoría independiente para la era digital. Propone, en cambio, un modelo que integre las diferentes teorías para guiar el diseño de materiales de aprendizaje online. Chatty critica al conectivismo por omitir conceptos cruciales para el aprendizaje, como la reflexión, el aprendizaje de los errores, la detección y corrección de errores, y la investigación. Propone la teoría Learning as a Network, LAN, que se basa en el conectivismo, la teoría de la complejidad y el aprendizaje de doble bucle. Webel argumenta que el conectivismo ofrece una explicación limitada de cómo ocurre el aprendizaje online. Reconoce que el aprendizaje se produce a través de redes,
pero señala que estas redes cambian constantemente, lo que hace que el conectivismo sea una teoría inestable. Además, critica que el conectivismo no considera los posibles efectos negativos de la tecnología en el aprendizaje, como la limitación del acceso a la información y la proliferación de información sesgada o poco confiable. En general, las críticas al conectivismo se centran en su falta de base empírica sólida, su exceso de énfasis en la tecnología, su incapacidad para definir claramente el aprendizaje y su falta de consideración por otros aspectos importantes del aprendizaje, como la reflexión y la interacción humana. Es importante destacar que el conectivismo, a pesar de sus críticos, sigue siendo una teoría relevante para comprender el aprendizaje en la era digital. Su enfoque en las redes, la diversidad de opiniones y la centralidad de la tecnología lo hacen particularmente adecuado para entornos de aprendizaje electrónico. Sin embargo, es importante tener en cuenta las críticas que se le hacen y considerar que el aprendizaje es un proceso complejo que involucra múltiples factores. ¿Quiénes son los principales autores de la teoría del conectivismo? Los principales autores de la teoría del conectivismo son George Siemens y Stephen Downes. George Siemens fue quien introdujo por primera vez el concepto del conectivismo en 2004 en una publicación de blog, la cual luego se convirtió en un artículo en 2005. Stephen Downes también contribuyó significativamente al desarrollo de la teoría, publicando en Introduction to Connective Knowledge en 2005. Ambos autores han sido figuras clave en la promoción y el desarrollo del conectivismo como una teoría del aprendizaje para la era digital. ¿Cómo se relaciona el conectivismo con el aprendizaje en línea? El conectivismo se relaciona estrechamente con el aprendizaje en línea debido a que este último proporciona el entorno ideal para aplicar sus principios. El aprendizaje en línea facilita la construcción de redes de conocimiento. El conectivismo enfatiza que el conocimiento reside en las redes, y el aprendizaje en línea ofrece plataformas digitales como foros, comunidades virtuales, redes sociales y sistemas de gestión del aprendizaje, LMS, que permiten a los estudiantes conectarse con diversas fuentes de información y expertos. El aprendizaje en línea promueve la diversidad de opiniones. El conectivismo destaca la importancia de considerar múltiples perspectivas para enriquecer el aprendizaje. Los entornos online permiten acceder a una amplia gama de opiniones, perspectivas y recursos, lo que facilita la construcción de un conocimiento más completo y complejo. El aprendizaje en línea facilita la actualización constante. El conocimiento en la era digital evoluciona rápidamente. El conectivismo enfatiza la necesidad de mantenerse actualizado, y el aprendizaje en línea ofrece acceso a información actualizada, noticias, investigaciones y recursos que permiten a los estudiantes mantenerse al día con los cambios. El aprendizaje en línea fomenta la colaboración y participación. El conectivismo considera la colaboración como un elemento fundamental del aprendizaje. Los entornos online permiten a los estudiantes colaborar en proyectos, participar en debates, compartir recursos y aprender de las experiencias de otros, lo que fomenta una comunidad de aprendizaje dinámica. El aprendizaje en línea permite la evaluación continua. El conectivismo sugiere que la evaluación debe ser continua y flexible. Los entornos online permiten a los estudiantes recibir retroalimentación constante, realizar autoevaluaciones, participar en debates y evaluar su propio progreso de forma continua. En resumen, el aprendizaje en línea proporciona un entorno propicio para aplicar los principios del conectivismo, facilitando la construcción de redes de conocimiento, la diversidad de opiniones, la actualización constante, la colaboración y la evaluación continua. 345. ¿Qué limitaciones tiene el conectivismo en la actualidad? El conectivismo, a pesar de su relevancia en la era digital, presenta algunas limitaciones que lo hacen objeto de debate y crítica. 1. Falta de base empírica sólida. Una de las principales críticas al conectivismo es la falta de evidencia empírica que respalde sus principios. Aunque se ha utilizado en la práctica, no existen estudios concluyentes que demuestren su efectividad como teoría del aprendizaje. 2. Exceso de énfasis en la tecnología. El conectivismo se centra en la tecnología como motor del aprendizaje, lo que puede llevar a una visión limitada del proceso educativo. No considera otros aspectos importantes como la interacción humana, la reflexión crítica, la construcción de significado y la integración de conocimientos. 3. Dificultad para definir el aprendizaje. El conectivismo no define claramente qué es el aprendizaje y cómo se produce. Se centra en la construcción de redes y la conexión de información, pero no ofrece una explicación detallada de cómo se transforma esa información en conocimiento y aprendizaje significativo. 4. Desafíos en la evaluación. Evaluar el aprendizaje basado en el conectivismo es complejo. La naturaleza dinámica y dispersa del conocimiento en las redes dificulta la medición del aprendizaje y la creación de instrumentos de evaluación efectivos. 5. Limitaciones en la aplicación. El conectivismo,
al centrarse en la tecnología, puede ser difícil de aplicar en contextos con acceso limitado a Internet o recursos digitales. Además, la sobrecarga de información y la proliferación de fuentes poco fiables pueden dificultar la construcción de redes de conocimiento confiables. 6. Falta de consideración por la diversidad. El conectivismo no considera las diferentes necesidades, habilidades y estilos de aprendizaje de los estudiantes. La construcción de redes de conocimiento puede ser desafiante para aquellos con dificultades de acceso, habilidades digitales limitadas o estilos de aprendizaje no tradicionales. 7. No considera la dimensión social. El conectivismo se centra en la conexión entre nodos de información, pero no considera la dimensión social del aprendizaje. La interacción humana, la colaboración y la construcción de conocimiento compartido son elementos cruciales del aprendizaje que no se abordan suficientemente en esta teoría. En resumen, el conectivismo es una teoría relevante para la era digital, pero presenta limitaciones que deben ser consideradas. Su falta de base empírica sólida, su exceso de énfasis en la tecnología, su dificultad para definir el aprendizaje y sus desafíos en la evaluación son aspectos que requieren atención y desarrollo. ¿Cómo se puede aplicar el conectivismo en la educación tradicional? El conectivismo, a pesar de ser una teoría que surge en el contexto digital, puede aplicarse en la educación tradicional de diversas maneras, adaptando sus principios a la realidad de las aulas tradicionales. 1. Fomentar la construcción de redes de conocimiento. Proyectos colaborativos. Implementar proyectos que involucren a los estudiantes en la búsqueda de información de diferentes fuentes, incluyendo libros, revistas, expertos y recursos digitales, fomentando la colaboración y el intercambio de ideas. Uso de recursos digitales. Integrar herramientas digitales como plataformas de aprendizaje, wikis, foros de debate y blogs para que los estudiantes compartan información, colaboren en proyectos y se conecten con expertos. Conexiones con la comunidad. Involucrar a la comunidad en el proceso de aprendizaje, organizando visitas a instituciones, entrevistas con expertos locales y actividades de servicio comunitario que permitan a los estudiantes conectar su aprendizaje con la realidad. 2. Incentivar la diversidad de opiniones, debates y discusiones. Promover debates en clase donde los estudiantes expongan diferentes puntos de vista sobre un tema, fomentando el pensamiento crítico y la capacidad de analizar información desde diversas perspectivas. Trabajo en grupos heterogéneos. Formar grupos de trabajo con estudiantes de diferentes intereses, habilidades y antecedentes para que puedan aprender unos de otros y enriquecer su visión del tema. Integración de diferentes disciplinas. Incluir proyectos interdisciplinarios que permitan a los estudiantes conectar diferentes áreas de conocimiento y comprender la complejidad de los problemas. 3. Actualización constante. Fomentar la lectura crítica. Incentivar a los estudiantes a leer diferentes fuentes de información, incluyendo periódicos, revistas y libros, para que puedan mantenerse actualizados sobre los temas relevantes. Conferencias y charlas. Organizar conferencias y charlas con expertos en diferentes áreas para que los estudiantes puedan conocer las últimas investigaciones, tendencias y debates. Uso de recursos online. Utilizar plataformas online para acceder a información actualizada, noticias, investigaciones y recursos relevantes para los temas que se están estudiando. 4. Colaboración y participación. Trabajo en equipo. Fomentar el trabajo en equipo para que los estudiantes aprendan a colaborar, compartir ideas y resolver problemas de forma conjunta. Proyectos de investigación. Implementar proyectos de investigación que involucren a los estudiantes en la búsqueda de información, análisis de datos y elaboración de conclusiones. Participación activa en clase. Crear un ambiente de aprendizaje donde los estudiantes se sientan libres de expresar sus ideas, participar en debates y hacer preguntas. 5. Evaluación continua. Evaluaciones formativas. Implementar evaluaciones formativas que permitan a los estudiantes recibir retroalimentación constante sobre su progreso y ajustar su aprendizaje. Autoevaluación. Fomentar la autoevaluación para que los estudiantes puedan reflexionar sobre su aprendizaje y identificar sus fortalezas y áreas de mejora. Portafolios de aprendizaje. Utilizar portafolios de aprendizaje para que los estudiantes documenten su proceso de aprendizaje, evidencien su progreso y reflexionen sobre su desarrollo. En resumen, el conectivismo puede aplicarse en la educación tradicional adaptando sus principios a la realidad del aula, fomentando la colaboración, la diversidad de opiniones, la actualización constante y la evaluación continua. La clave es integrar herramientas digitales y estrategias pedagógicas que permitan a los estudiantes construir redes de conocimiento y desarrollar habilidades para la era digital. ¿Qué ejemplos concretos hay? Ejemplos concretos del conectivismo en la educación. El conectivismo, como teoría del aprendizaje, se basa en la idea de que el conocimiento se encuentra distribuido en redes y que el aprendizaje consiste en conectar esos nodos de información. Aunque surgió en el contexto digital,
Sus principios pueden aplicarse en la educación tradicional, creando experiencias de aprendizaje más dinámicas y relevantes para la era digital. Ejemplos concretos de cómo se puede aplicar el conectivismo en la educación tradicional. Proyectos de investigación colaborativa. Los estudiantes pueden trabajar en equipo para investigar un tema específico, utilizando diferentes fuentes de información, incluyendo libros, revistas, expertos y recursos digitales. Pueden colaborar en la elaboración de un informe final, presentando sus hallazgos a la clase o a la comunidad. Debates en clase. En lugar de que el profesor sea la única fuente de conocimiento, se pueden organizar debates en clase donde los estudiantes exponen diferentes puntos de vista sobre un tema. Esto fomenta el pensamiento crítico y la capacidad de analizar información desde diversas perspectivas. Conferencias con expertos. Se pueden organizar conferencias o charlas con expertos en diferentes áreas para que los estudiantes puedan conocer las últimas investigaciones, tendencias y debates. Esto les permite mantenerse actualizados y conectar su aprendizaje con la realidad. Uso de plataformas online. Los estudiantes pueden utilizar plataformas online para acceder a información actualizada, noticias, investigaciones y recursos relevantes para los temas que se están estudiando. Esto les permite ampliar su conocimiento y explorar diferentes perspectivas. Portafolios de aprendizaje. Los estudiantes pueden crear portafolios digitales donde documenten su proceso de aprendizaje, evidencian su progreso y reflexionen sobre su desarrollo. Esto les permite tomar control de su aprendizaje y demostrar sus habilidades a través de diferentes medios. Proyectos de servicio comunitario. Los estudiantes pueden participar en proyectos de servicio comunitario que les permitan conectar su aprendizaje con la realidad y aplicar sus conocimientos para resolver problemas del mundo real. En resumen, el conectivismo puede aplicarse en la educación tradicional a través de estrategias que fomenten la colaboración, la diversidad de opiniones, la actualización constante y la evaluación continua. La clave es integrar herramientas digitales y estrategias pedagógicas que permitan a los estudiantes construir redes de conocimiento y desarrollar habilidades para la era digital. Mi nombre es Demim, soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.